Lo primero que me pregunté, conociendo a Pedro varios años y a Paola otros tantos, es que, y no habiendo tenido realmente mayor acceso a la experiencia de la vida religiosa que vivió Pedro, si es que había habido ahí en toda esa experiencia algún aspecto positivo. Y la primera página lo respondió, porque el libro empieza en el primer párrafo en el restaurante Cantarrana. 2 párrafos después ya se ha mudado a Pescados Capitales. Y antes de que termine la primera página ya está en el bar Olé. Entonces, hay que decir que entre las buenas experiencias que la vida religiosa le dio a Pedro Salinas y que permanecen en él, es que come como un obispo. En la segunda página me enteré de que Paola Ugaz tiene otro nombre, Robin, siempre y cuando Pedro sea Batman, por supuesto, y habiéndolo visto ahí medio de incógnito, sí, entonces creo que es una chapa bien puesta. Pedro escribe y dice que él no eligió escribir el libro. Yo diré que tampoco elegí presentarlo, porque me pregunté, ¿qué hago yo? Judío, agnóstico, escéptico en casi todas las cosas que no sean en las virtudes de todo tipo de ejercicios, hablando sobre cuestiones que competen a la fe católica. Pero claro, luego apenas empecé a leer el libro, no diré apenas puse la mano sobre él, porque ya he visto de que no hay que venir con cuestiones paranormales acá, son bastante peligrosas. Me pude dar inmediatamente cuenta de que, obviamente, acá no está en discusión en absoluto un tema teológico. Es un tema de investigación muy bien llevado, profundo, sobre excesos, abusos que han tenido un efecto terrible, profundo, duradero, sobre seres humanos dominados y manipulados en los momentos más frágiles, más plásticos, más moldeables de sus vidas, y del que, de una u otra manera, a través del testimonio del libro, empiezan a salir. Es interesante ver de que el tema de los excesos, por llamar de alguna manera, en especial la pederastia, en la Iglesia Católica, pero todas aquellas cosas que están envueltas con ella, han sido un tema muy intenso de periodismo de investigación. En el último concurso de periodismo de investigación latinoamericano de IPIS, que fue en México, se le dio una mención especial, trabajo de la revista MX, sobre el imperio financiero de los legionarios de Cristo, de Maciel. Y fue un trabajo muy bien hecho, muy prolijo, excelente, lo que demuestra que, entre otras cosas, junto con la pederastia, ese nivel de pecado escondido debajo de los hábitos, etc., está el negocio, el gran negocio. Y a la vez, CIPER, el grupo de periodistas de investigación extraordinario en Chile, dirigido por Mónica González, hizo también una investigación a fondo sobre el caso Caradima. Aquí, en este caso, podemos en puridad hablar de periodismo de investigación o más bien de una investigación que se ha hecho un libro, que es un libro. Bueno, yo tendería a pensar lo segundo. Es una investigación profunda que no se ha publicado, no se ha expresado periodísticamente, excepto quizá por una cosa, de que estaba viendo las fechas y buena parte de las fechas en las que se producen algunos de los principales hallazgos en el libro son cuando IDL Reporteros estaba empezando a funcionar y Paola trabajaba conmigo. Quiere decir de que nosotros somos autores indirectos de esto también, y me he venido a enterar en este momento. Pero
La otra cosa a la que también me causó mucha curiosidad al entrar en esto era cuál era la distancia del autor con su obra. Porque en principio se entiende claramente que un investigador, cuando entra a escudriñar algo, en la medida de lo posible, en la medida de todo lo posible, debe establecer una cierta imparcialidad con el tema, una cierta distancia con el mismo, y debe establecer entonces una relación de la búsqueda de evidencia, que en sí está abierta hacia donde ésta lleve. Y Pedro fue miembro de Sodalicio, pasó una parte importante de su formación dentro de él, y luego una parte importante de su vida estableciendo una perspectiva respecto de él. Y el solo hecho de escribir esto ha significado pasar por procesos que él describe en el libro. La posición de quien ha pertenecido a una organización cerrada, intensa, que busca establecer claramente patrones de diferencia y de distancia con el resto del mundo. Una organización intensamente centrípeta que busca de que haya todas aquellas cuestiones de creencia en una cantidad de absolutos relacionados con el tiempo, que son los que definen las fe totales y la disposición a formar y llevar la vida hacia donde esta organización lo lleve. Y cómo el salir significa pasar por los diversos niveles de ostracismo, por la soledad, por ser considerado el réprobo, el renegado, el que abandonó, el que desertó. Y cómo entonces, cuando uno quiere regresar y tratar de comprender eso, y tratar de comprender luego la vivencia de otros, la tremenda demanda que eso establece sobre la capacidad de un razonamiento, de una búsqueda objetiva de los hechos. Una de las cosas que realmente me ha impresionado este libro es que Pedro lo logra, lo consigue. Y no ha sido algo fácil, porque este libro finalmente no es el fruto del trabajo específico, sino es el fruto de varios años, incluso pasando por una novela de la que su autor ahora no habla tan bien, pero que representó indudablemente, como lo es al final toda literatura, un esfuerzo de entendimiento, de comprender, de abarcar, de expresar, a través de todas las posibilidades que da el lenguaje, y a partir de eso tratar de ir, entender, hablar y lo más importante, acercarse a aquellos que están dispuestos a hablar y aún a aquellos que no están dispuestos y a aquellos que no están nada dispuestos a hablar, recoger su testimonio, convertirlos en un todo coherente y poderlo expresar entonces. En ese contexto, donde está la historia, de dónde viene, de dónde proviene, hay un relato que es muy rico antes de llegar a los testimonios mismos. Y llama la atención para quienes no hemos estado, para quienes lo vemos desde fuera en muchas cosas. Hannah Arendt, al escribir sobre el juicio de Eichmann en Jerusalén, escribió sobre la banalidad del mal. Una de las cosas que a mí me han impresionado en todo esto es sobre lo banales y los baratos que parecían ser los medios y los instrumentos de control que estos utilizaban. El truco del yoga, el truco del kundalini, todo un conjunto de cosas que realmente son absolutamente elementales en cuanto a medios y sistema de control. Sin embargo, creo que es muy importante verlos y entenderlos en contexto. En el contexto del grupo, en el contexto de muchachos fervorosos
que están en aquella etapa de la vida en la que desean profundamente poderse dedicar a algo noble, a algo exaltado, a un conjunto de valores que sean trascendentes, que den respuesta y explicación a tantas preguntas. Y esa idea, ese idealismo despierto en todos ellos es el que a lo largo de la historia ha llevado a tanta gente, a tantos jóvenes, de la mejor intención y con las mejores perspectivas, desprevenidos a los brazos de sectas que eventualmente han hecho con ellos exactamente lo opuesto de la razón por la que buscaron de entrar. No es acá eso exactamente solo la respuesta de la secta, es bastante más complejo, creo yo. Y hay toda una serie de cosas que me hubiera gustado ver desarrollada en otro lado. Por ejemplo, algo que emerge es la dureza que hubo en el enfrentamiento entre la derecha y la izquierda eclesial, entre la teología de la liberación y los grupos ultramontanos. La dureza que hubo aquí en el Perú. Pedro lo menciona, de paso, menciona incluso la visita que hizo el Papa Ratzinger cuando era cardenal aquí al Perú, y casi no menciona cómo en aquella ocasión la fuerza de choque del Sodalicium le hicieron la vida absolutamente ingrata al padre Gustavo Gutiérrez, que entonces estaba por iniciar la parte más dura de su periplo teológico. Pero es una ventana dentro de esa iglesia a la que, diría yo, la mayor parte de los fieles, espero que no sea la audacia y la ignorancia lo que me hace hablar acá, conoce una iglesia ultramontana, dura, con profundos vínculos con el pensamiento fascista. Hay una y otra mención a los himnos fascistas, a Cara al Sol, a las obras completas de José Antonio Primo de Rivera, y a todo aquello que está vinculado con una iglesia que desde postrimerías del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX no aceptó reformas, se mantuvo lejana, aparte de la democracia, buscó hacerle frente, buscó centrarse en determinadas instituciones no democráticas, penetrar en ellas, y luego, cuando llegaron los vientos de renovación dentro de la propia iglesia, se opuso ferozmente a ellas. Y yo creo de que aquí hay algo de eso. Y dentro de eso, y dentro de ese aspecto, está, sí, el lado más oscuro de todo. El lado de atraer a jóvenes, buscar dominarlos, y dentro de ellos, no a todos, claramente no a todos, a un grupo determinado que terminan siendo víctimas, que terminan de una u otra forma siendo quienes sufren la profunda patología, la radical enfermedad de aquellos que dirigían su vida y sus destinos. Este libro tiene una serie de cosas que son totalmente fuera de lo común, incluso para una obra de investigación. Esto es algo que difícilmente se da en el periodismo de investigación, pero aparentemente va a empezar a darse, o ya se está dando, en libros de investigación. Ha logrado gran parte de los objetivos de revelación antes de salir a la luz, antes de haberse publicado. Buena parte de las cosas que se discuten, que se han discutido en esto, ya han empezado a tener respuestas, incluso antes de que el libro haya salido a la luz. La actitud del Sodalicium de básicamente reconocer aquellas cosas que el libro saca a la luz con claridad, no puede ser mayor reconocimiento a la pertinacia investigativa, al deseo de hacer frente a todos los obstáculos y los problemas que se han puesto en el camino de Pedro, ayudado eficazmente por Paola en horas que le quitaba idea a los reporteros, y ha demostrado de que, como digo, solo la imagen
para utilizar lo que dice esta persona a la que mencionaste en Julio en la carta, que solo la sombra del libro ha hecho emerger la luz de la confesión. Cuando la luz del libro sea evidente, cuando sea leído, cuando sea así, entonces yo espero que empiece el debate real, el debate de verdad. Personalmente, no puedo dejar de saludar, de reconocer la actitud de el actual representante del sodalicio. Por lo que puedo colegir de haber leído, por lo que puedo saber de aquellos que están en organizaciones cerradas, la tensión interna que debe haber habido, la aceptación de la realidad durísima que debe haberse dado, tiene que haber sido uno de los momentos más duros para él y para la gente que está con él. Y requiere, obviamente, un gran sentido de honestidad intelectual y de estar dispuesto a enfrentar la verdad, por dura, durísima y aún arrasadora que parezca, cuando ella se presenta. Y eso es el trabajo que ha logrado este libro. Como digo, lo ha logrado en gran medida antes de salir y que estoy seguro multiplicará sus resultados cuando sea leído ampliamente y discutido aún más. Muchas gracias.